¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias con todo nuestro corazón por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Queremos decirle en esta mañana que estamos muy agradecidos y lo hacemos público para que usted sepa que todo el trabajo que gente como usted y como yo está desarrollando en diferentes áreas de la vida cotidiana en nuestra sociedad merecen todo el reconocimiento que puedan darle cada uno de nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Me refiero a todos esos hombres y mujeres que están luchando desde su trinchera con sus herramientas, con su capacidad, con sus talentos, con sus dones, todos puestos en movimiento para salir juntos de esta situación tan difícil que se nos ha presentado a inicios de este año, en el año 2020 del siglo XXI. Un virus que provocó una pandemia y que esta pandemia está produciendo muerte en diferentes partes del mundo. Se levantan voces, se levantan personas, se levantan grupos con entusiasmo muy marcado, muy enfático, en favor de toda la gente que está transitando este proceso con dolor y con dificultad. Damos gracias a Dios por los médicos, por las enfermeras, enfermeros, asociaciones civiles, militares, hombres y mujeres de fe que no cesan de orar. Todos nos ponemos en favor de hombres y mujeres que por alguna razón están padeciendo alguna situación difícil en este momento, provocada por un virus que no es invencible, un virus que es frágil delante del poder de Dios. Con el poder de Dios que se revela y se refleja a través del ayuno y la oración, los hombres y mujeres de fe aportamos esta actividad espiritual en favor de todos ustedes, incluyendo las personas que se han contagiado con este virus. Porque la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Y nosotros queremos, desde esta trinchera espiritual, hacerle saber a usted que nuestras oraciones están a su favor y que pronto, muy pronto, saldremos de esta situación en victoria. Queremos pedirle sus oraciones, queremos pedirle que usted se nos una, porque la Escritura dice que si tan solo dos se ponen de acuerdo en una sola cosa, de seguro se haría. Y lo invitamos a que usted se ponga de acuerdo con nosotros y juntos oremos por la vida de nuestra hermana Francisca Giral. Tiene un padecimiento en el ojo y nosotros creemos en esta semana de milagros, señales y prodigios que ella puede alcanzar sanidad en el nombre de Jesús. Oramos también por Erika Berenice y Cristian Ramírez. Ellos son esos héroes anónimos que han expuesto su vida por salvar y por salvaguardar la vida de otros. Ellos son enfermeros que por su actividad este virus ha tomado sus cuerpos. Pero como ya vimos que este virus no es invencible, estaremos orando para que el favor de Dios, la gracia y su misericordia los alcance y sus cuerpos resistan a este virus y este virus salga de ese cuerpo y este cuerpo reciba sanidad, estos cuerpos reciban sanidad en el nombre de Jesús. También oramos por Gabriel Hernández Gutiérrez, Ángela, Ana María y Dulce María Martínez. Posiblemente, en el caso de los últimos, ellos hayan sido contagiados con este virus. Gabriel Hernández Gutiérrez
está enfrentando ya esta batalla de fe. Su cuerpo está luchando por ganarle esta batalla y esta guerra a este virus que ya descubrimos que no es invencible. Y en el caso de Ángela, Ana María y Dulce María Martínez, los médicos les han dado un diagnóstico aún a favor, aunque el diagnóstico está en duda, para nosotros es a favor, porque nosotros oraremos para que esos cuerpos resistan a toda clase de virus, llámese como se llame este virus, y ellos sean sanos en el nombre de Jesús. Hemos estado compartiendo con usted textos bíblicos que responsablemente nos permiten comunicarle a usted buenas noticias, noticias de sanidad y de liberación en el nombre de Jesús. Lo hemos hecho responsablemente porque cada uno de ustedes, cada uno de los que han creído en la palabra de Dios, han creído en una palabra de sanidad. Y responsablemente a usted le decimos, conforme está escrito en la palabra, de la boca de Jesús, cuando tenía contacto con un enfermo, Jesús le decía, tu fe te ha sanado. El tiempo de Dios llegó para el mundo entero. El tiempo de fe para manifestar el poder de Dios en el mundo entero. Solo le pedimos que usted crea y conforme a su fe, usted sea libre y usted sea sano en el nombre de Jesús. Y se levante en victoria sobre este virus que es vencible. Este virus puede ser derrotado en equipo, hombres, mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres de ciencia, hombres de conocimiento. Por supuesto, en nuestro caso particular, el poder de Dios se manifestará en favor de todos aquellos que abran su corazón a Dios y le digan, Señor, yo necesito que tú me sanes. Y entonces su fe le hará sano. Lo creemos y lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Ahora vamos al tema. El tema de hoy es la Pascua sin Cordero. Recuerde que estamos en un proyecto de 7 días reflexionando acerca de la Pascua. Este es el día número 3 y en cada día hemos propuesto en nuestro corazón que en la misericordia de Dios ocurra un milagro en cada hogar. Y hoy creemos que un milagro en un hogar ocurrirá. Y si son 2 hogares, mejor. Y si son 3, mejor. Y esto no depende de mí. Esto depende de usted y de la gracia y la misericordia de Dios. Porque dice la Escritura que Él tendría misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero usted puede hacer lo que hicieron unos leprosos cuando vieron a Jesús. Se acercaron a Él y le dijeron, Señor, si quieres, puedes curarnos. Si quieres, puedes limpiarnos. Y Jesús respondió, quiero, sé limpio, sean limpios. Este paso de fe, este acto de fe, es lo que marca la diferencia entre darle la gloria a Dios y darle la gloria a los hombres. Usted no dependa de un hombre. Aun cuando le digan que ese hombre hace bajar fuego del cielo, usted no necesita depender de un hombre, no necesita confiar en un hombre, porque la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por favor, que su fe esté puesta en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. El Shaddai, el gran yo soy, Elohim, el Dios de Israel. Y dígale a Dios con todo su corazón, con ruego, con súplica, con lamento. Dígale a Dios, Señor, si quieres, puedes sanarme. Declárelo desde lo más profundo de su corazón y usted seguramente escuchará la voz de Dios diciéndole, quiero ser sano. Y hoy,
en este año 2020 del siglo XXI. Hoy, sí, hoy, ocurrirá un milagro en su hogar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mensaje de esta mañana es la Pascua sin Cordero, un sacrificio de fe. En Génesis capítulo número 22, nosotros tenemos el relato de Abraham con su hijo Isaac. A esto nosotros le hemos llamado un sacrificio de fe. Sí, un sacrificio de fe, porque dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él sube a un monte después de haber escuchado la voz de Dios, de pedirle que sacrifique a su hijo. Él sube a ese monte sin cordero. Por eso es un sacrificio de fe. Este es el contexto bíblico. Versículo 22. Aconteció después de estas cosas, Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Por eso es Abraham el padre de la fe. Fue hasta ese monte, dispuso a Isaac su hijo en el altar para sacrificarlo, y cuando él estaba a punto de degollarlo y de derramar la sangre de su hijo Isaac, escucha una voz que le dice, no toques al muchacho, ya vi que me temes. Y en tanto esto ocurría, se oye el balido de un carnero atrapado en el zarzal. Y tal como Abraham lo había dicho, Dios se proveyó de cordero. Y ese cordero fue tomado del zarzal y ocupó el lugar de Isaac. Fue degollado y su sangre fue derramada y el sacrificio fue hecho. Abraham e Isaac representan el padre y el hijo del sacrificio, el sacrificio que finalmente no tomó la acción de ser sacrificado, sino que fue reemplazado Isaac por un cordero. En la Pascua sin cordero, veremos ahora nosotros una celebración de Pascua que se realizó sin cordero. El padre de la fe es Abraham. En esta Pascua sin cordero nosotros veremos no al padre de la fe, veremos a Jesús, el autor de la fe. Y veremos cómo él mismo se presenta por su propia voluntad en el monte del sacrificio. No hay ningún otro cordero, no hay ningún tipo de zarza en donde pudiera trabarse un cordero para ser sacrificado, sino que él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 12 dice la Escritura,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él es el autor y el consumador de la fe. Aquí, en el momento del sacrificio, Jesús no está esperando a que aparezca un cordero para tomar su lugar. No, aquí el autor y el consumador de la fe se presenta por sí mismo como ese cordero que debe ser inmolado y cuya sangre debe ser derramada con el propósito, con el único propósito de cumplir con el pacto establecido con el Padre, de que así tenían que acontecer las cosas y así estaban ocurriendo. En Hebreos capítulo 9 vamos a ver los dos pactos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús va a la cruz como el Cordero. Su sangre es derramada para que usted vea este sacrificio. El propósito que Dios tiene para mostrarle a usted este sacrificio es para que usted haga conciencia acerca de la condición en la que se encuentra su vida. Si su vida está en pecado, si su vida está corrompida por el pecado, si su vida está infectada por el pecado, es necesario que usted venga a este sacrificio y permita que esta sangre no solamente sea un rocío en su cuerpo para limpiar su carne, no, que esta sangre sea la sangre que purifique su vida, su espíritu, su alma, su cuerpo, todo su ser, para que por esta sangre sus pecados sean redimidos y usted alcance perdón de sus pecados, salvación y vida eterna. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. Por tanto, era necesario, número uno, que ese cordero fuera inmolado, que hubiera muerte y que a través de esta muerte hubiera derramamiento de sangre, porque esta sangre sellaría el nuevo pacto que Dios estaba haciendo con Jesús para salvación del mundo entero. Diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, rozó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre,
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo lo que pasó Jesús desde el Getsemaní hasta el Gólgota, era necesario que esto aconteciera. Por eso Jesús en el Getsemaní dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Si nosotros hacemos conciencia, una conciencia reflexiva, una conciencia natural, una conciencia que nos lleve a reflexionar acerca de la condición en la que nos encontramos, ganaremos mucho en cada celebración de la Pascua que nosotros celebremos. Hoy estamos celebrando la Pascua sin cordero, sí, sin cordero físico, sin cordero de origen animal. Hoy estamos celebrando la Pascua en la que Jesús se presenta a sí mismo como el cordero. Sí, no hubo ningún cordero que pueda tomar su lugar como en el caso de Isaac, pero vemos en la figura del Padre y el Hijo, vemos en este pasaje la figura del Padre y el Hijo también, pero esta vez el Hijo sí tuvo que ser sacrificado por usted y por mí, para que por ese sacrificio y por ese derramamiento de sangre, esos pecados que nos asedian, que nos consumen, que nos persiguen, que están dentro de nosotros, sean quitados de nuestra vida y seamos limpios y libres y seamos perdonados de todos y cada uno para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así acontece esta Pascua sin cordero. Dice la Escritura: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre, para que usted y yo cambiemos de vida, para que usted y yo andemos en novedad de vida, para que usted y yo dejemos nuestra pasada manera de vivir. Dice la Biblia: el que roba ya no robe, que haga con sus manos lo que es bueno. El que habla mentira ya no lo haga, el que peca ya no lo haga. Jesús, cuando él remitía de sus pecados a alguien, se acercaba con él de una manera amorosa y le decía: vete y no peques más. Celebremos pues esta Pascua con ese cordero que tomó el lugar del cordero animal y fue hasta el lugar de sacrificio llamado Gólgota para ser sacrificado, y su sangre sea en señal del nuevo pacto, para que usted y yo andemos en novedad de vida. Finalmente, el nuevo pacto, Mateo capítulo número 26. Estamos celebrando la Pascua sin cordero. Dios se proveyó de cordero para el sacrificio de la Pascua. Dios mismo, como Padre, toma a su Hijo y le da forma de cordero y lo lleva al monte para ser sacrificado, y ahí se levanta una cruz y el cordero es inmolado y su sangre derramada. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca,
en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esta es la Pascua sin cordero. Esta es la Pascua en la que Jesús es el cordero. Esta es la Pascua en la que los que celebraban esta celebración o esta fiesta o esta celebración entendían que tenían que comerse el cordero, porque en Éxodo 12 dice la escritura que el cordero tenía que ser en proporción a la familia y tenían que comerse todo el cordero. Jesús mismo se presenta con ellos y les dice: bueno, este es mi cuerpo, esta es la carne de ese cordero que será inmolado en unos instantes más. Ahora coman esta Pascua, coman de este cordero. Y lo bendijo y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pudo haberlo dicho de otra manera: este es el cordero que hoy vamos a usar para celebrar la Pascua. Ese cordero soy yo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y pasó a todos ellos una copa con vino, diciendo: bebed todos, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. ¿Qué significa nuevo pacto? Que el viejo está a punto de desaparecer. Sí, está a punto de desaparecer, porque ahora nosotros estaremos en novedad de vida. Ahora nosotros estaremos ocupándonos de nuestra salvación con temor y con temblor, sabiendo que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, que el Cordero que fue puesto en sacrificio se llama Jesús, que la sangre que fue derramada de este Cordero nos limpió y nos lavó de todos nuestros pecados. Ahora, este es el reto, este es el desafío en esta mañana. Primero, me gustaría con todo mi corazón que usted creyera en Dios, que usted creyera en Jesús, que usted creyera en el Espíritu Santo. Y donde usted se encuentra, ahí en el lugar donde usted está, en la condición en la que se encuentra, esté sano o esté enfermo, en cualquier condición que usted se encuentra, le pida a Dios que envíe a su Hijo Jesús, le pida a Dios que envíe a su Espíritu Santo a usted para que usted, al recibirles, usted reciba la vida, usted reciba remisión de sus pecados por la sangre que ya fue derramada una sola vez y para siempre. ¿Por qué no me ayuda con esta oración? Cierre sus ojos y repita conmigo: oh Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, recibo a tu Hijo Jesucristo en forma de cordero. Entiendo, comprendo y recibo ese sacrificio, porque ese sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario me perdona, me limpia de todos mis pecados y soy perdonado por haber pecado contra el cielo y contra ti. Y tengo ahora el derecho de recibir salvación y vida eterna. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Padre, por este sacrificio. Gracias, Padre, por abrirme el entendimiento en esta mañana, en este día. Gracias, Padre, porque ahora puedo decir que me siento libre, que me siento en gozo y que me siento en paz, que me siento sano. Declaro en el nombre de tu Hijo Jesús que esa sangre y esas llagas como está escrito, me han dado sanidad, porque escrito está que por sus llagas fuimos nosotros curados. Opera, oh Dios de Israel, un milagro en mi vida, un milagro en mi familia, un milagro en mi hogar, porque en este día y en todos los días que tienes preparados para este mundo hasta el final de los tiempos, ocurrirá un milagro en cada día, un milagro en cada familia, un milagro en cada persona, y en todos los que crean, esto será notorio y sabrán que el Dios de Israel sigue sanando, que el Dios de Israel tiene poder para librarnos de toda enfermedad y de toda dolencia, que el Dios de Israel vive para siempre y que el Dios de Israel tiene control de todo y que el Dios de Israel tiene control y cuidado de mi casa y de mi familia y de mi vida, y que Él cumplirá su propósito en mí y no moriré, sino que viviré y contaré de las glorias del Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Gracias por habernos escuchado. Hasta pronto.